encantada de estar aquí un año más con todos vosotros, con todas vosotras. Y yo esto me lo he tomado como una serie de Netflix. Como nos toca después de comer, que es hora de la siesta, digo, pues qué mejor que seguir con la temporada 2 de Neuroliderazgo. ¿Por qué? Porque soy una friki de la neurociencia, me apasiona saber cómo funciona el cerebro humano. Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el año pasado, porque es la continuación este año. El año pasado hablé de lo importante que es para el cerebro humano, porque aquí se ha hablado mucho de mente, pero poco de cerebro. Entonces, primero tenemos que saber cómo funciona la machín, que es como la llamo yo. Entonces, el año pasado hablamos de lo importante que es para el cerebro llamar a las cosas por su nombre. El problema que tenemos es que muchas veces llamamos a las mismas cosas diferentes por el mismo nombre. Por ejemplo, hemos hablado mucho hoy de la zona de confort. ¿Qué ocurre? Que en esa zona de confort, si es en la que estamos acostumbrados y además nos sentimos cómodos, pero no somos felices, yo la llamo, como muchos de vosotros sabéis, zona de mierda. ¿Por qué? Porque si la llamáramos así, querríamos salir de ella, pero como se sigue llamando zona de confort, engañamos al cerebro de alguna manera y entonces al final seguimos ahí. Por eso hay que aprender a llamar esas cosas por su nombre. ¿Por qué, señoras y señores? Porque las palabras sí importan y no se las lleva el viento. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Gracias. Entonces, una vez que ya hemos tomado conciencia de que hay que llamar a las cosas por su nombre y de que estamos en esa zona donde nadie quiere estar, pero que nos resulta tan difícil salir, pasamos a la segunda parte, que esta es el episodio número 2 de Netflix. Sí, que no me llevo comisión, de Netflix es por hacer la gracia. ¿Cuál es la parte 2? Una vez que tengo conciencia de eso, lo más difícil es dar el primer paso para salir de ahí, de una zona en la que no queremos estar. ¿Cuál es el primer paso según el método que he creado? Que creo que todas, según os he estado oyendo, estamos en lo mismo, entonces vamos bien. ¿Por qué? Porque el primer paso es el autoconocimiento. Para mí el autoconocimiento empezó con el autoconocimiento de mi propio cerebro, cómo funcionaba mi motor. No entendía por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué yo no avanzaba. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo hacía caso a mi madre y entonces mi madre me decía que yo tenía que hacerle caso al cerebro, lo que a ella le habían dicho, a esa voz que entraba por dentro. Cuando yo fui consciente que no, empecé a indagar más sobre esto. ¿Qué ocurre? Como datos curiosos sobre cómo funciona nuestro cerebro, de todo lo que he estudiado sobre neurociencia y más de neuroliderazgo, porque así podemos nosotros dominar a la bestia, que así la llamo yo, y no la bestia me domina a mí, que era lo que me pasaba. Como nos decía aquí nuestra gran ponente, el miedo muchas veces nos domina. Es importante que sepáis primero. El miedo está en el primero y en el segundo cerebro, es decir, en el reptiliano y en el emocional. No viene de serie, ¿vale? Yo esto lo pongo como un motor. Donde no hay miedo es en el tercero, en el neocórtex, y mucho menos en el prefrontal. Entonces, que sepáis que cuando tenemos miedo es nuestro primero y nuestro segundo cerebro el que está funcionando, no es el tercero. Por eso cuando trabajo con empresas o trabajo con mujeres, siempre les digo, pero bueno niño, pero buena niña, que estás en primera y en segunda, ¿quieres meter tercera? ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso es tan importante que haya ese autoconocimiento. Un poquito de agua que viene muy bien para el cerebro. Una vez que hemos tomado conciencia, que sabemos cómo funciona nuestro cerebro, que además, como datos curiosos, no distingue entre realidad y ficción, por eso tenemos el metaverso, porque se sabe, por eso ahora mismo se están aprovechando las tecnologías de cómo funciona nuestro cerebro y poder manipularle. Chicos, chicas, tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil de manipular a no diferenciar entre realidad y ficción. Además, el cerebro no procesa el no lo entiende y tenemos la mala costumbre de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás diciendo siempre lo que no queremos. Entonces, como él no procesa el no, porque es como un ordenador, un binomio 0-1, para él es 0, siempre se queda con esa parte. Entonces, por favor, no me creáis. Vamos a hacer el experimento. Por favor, señoras, señores, chicos, chicas, público en general, no penséis en un maravilloso burro rojo que tenemos ahí detrás con lunares blancos. Por favor, no penséis en el burro rojo. No se os ocurra pensar en él. ¿En qué estáis pensando? ¿Me explico? No quiero ponerme mala, no quiero suspender, no quiero que me dejen. Todo es con el no. Por favor, eliminemos el no de nuestra vida. ¿Bien? Entonces, sabiendo un poco estos conocimientos de cómo funciona nuestro cerebro, hemos dado el primer paso. Autoconocimiento.
conoce a tu motor, escucha a tu motor, escucha a qué cerebro es el que está funcionando en cada momento. ¿Para qué? Para meter tercera y cuarta. Vamos a meter cuarta, de primera y segunda vamos a meter a cuarta, que es el segundo paso. El segundo paso para mí es la motivación. ¿Por qué? Porque en la motivación, que es ilusión, que es intangible, lo que yo hago con esa motivación, que no todo el mundo sabe motivarse. Por eso esta ponencia se llama Con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Vamos a empezar a poner la cabeza en el cielo. Pero como decía Hugh Brown, si quieres llegar a la luna, sueña con las estrellas. ¿Por qué? Pues porque como los meteoritos, cuando un meteorito toca la atmósfera, solamente tocar la atmósfera hace que empieza a desintegrarse. Y cuando llega a tierra y toca masa, en ese momento queda una ínfima parte. Lo mismo pasa con nuestros sueños. Por eso es tan importante que soñemos muy alto. ¿Cómo me quiero ver dentro de 3, de 6, de 9 años? ¿Qué quiero ver, oír, sentir cerca de mí? Sueña, hazte tu peli, sé tú la propia protagonista de tu película, porque es que normalmente son protagonistas de nuestra película los demás. Ya está bien, a ver quién es la persona más importante de tu vida. Incluida para las madres con los hijos. Soy del club de las buenas madres y yo no tengo que querer más de lo que quiero las demás, porque si no, ¿cómo le voy a dar lo mejor a mis hijos? O sea, de verdad, vamos a empezar a cambiar esos paradigmas. De primero mis hijos, primero mi marido, primero todos los demás y luego yo. Estamos así educadas las mujeres. Primero nosotras, para que si nosotras estamos bien, le damos lo mejor a ellos. Me cachis en la mar, que decía mi abuelo. Entonces, una vez que ya tenemos esa motivación, que hemos conseguido, porque ¿para qué hago todo esto? Hago todo esto para que mi cerebro, que es un bolo blas, como se dice en Toledo, que yo vengo de Toledo, que allí en la provincia del bolo. Entonces, mi cerebro, que es un bolo, es decir, como un poco pavisoso, que es otra palabra que también me gusta usar, ya se lo ha creído. Recordad que el cerebro no reconoce entre realidad y ficción. Alimentar a la bestia, aliméntala, escribe, pon fotografía, reúnete con gente, ve documentales, o sea, alimenta a la bestia con todo lo más grande. Una vez que ya sabes que se lo ha creído, ahí es donde tenemos que sujetar las riendas. O sea, ahí es donde pon los pies en el suelo, no levanten, porque tenemos la costumbre de elevarnos como Santa Teresa. Ahí es donde tenemos que tener autocontrol, que es el tercer paso de este método, del método AMA, autoconocimiento, motivación y autocontrol. ¿Por qué el tercer paso es el autocontrol? Porque ahora es cuando empieza la acción. Aquí, ya en la motivación, lo que estamos entrenando sobre todo es el prefrontal, que soy fans este año de dos años, de fan del prefrontal, que es el que tiene la capacidad de soñar, de volar alto, de hacer estrategia, de hacer análisis, ¿de acuerdo? De crear lo que no existe. Está aquí en el prefrontal. Aquí también están las neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía. Entonces, estas cosas las deberíamos saber. Este autoconocimiento de cómo funcionamos por dentro es importante. Entonces, como os decía, aparece ya el tercer paso, que es el autocontrol. No te eleves como Santa Teresa. Deja los pies a la tierra y entonces es cuando tenemos que utilizar el tercer cerebro, que es el neocórtex. El neocórtex es donde tenemos la materia gris, la materia blanca, las neuronas, las redes neuronales, que son las que piensan, donde no hay miedo, donde tenemos que hacer plan de acción, donde tenemos que hacer estrategia, donde tenemos que medir los resultados, es decir, donde tenemos que materializar todo aquello que tenemos en nuestra cabeza. Por eso es tan importante hacer y ponernos objetivos. El cerebro humano trabaja mucho mejor, está demostrado, o sea, tengo un juego, aquí no me da tiempo para hacerlo, pero tengo un juego que si se lo he hecho a miles de personas, las miles de personas me han contestado lo mismo. ¿Por qué? Porque no me contestan ellos. Yo siempre digo que hablo al cerebro, no hablo al oído. Y entran. Por eso son tan importantes los valores. Porque yo, si quisiera, podría manipular a mucha gente, como nos manipulan a nosotros. Pero como yo tengo valores, lo que hago es que persuado a mucha gente de que quizá puede ser que a lo mejor estén equivocados. Porque es difícil reconocer que te has equivocado. ¿Por qué? Porque, como decía mi abuelo, se te cae el palo del sombrajo y tienes que volver otra vez a ponerlos de pie. Por eso, para terminar, creo que es muy importante que todos nosotros tomemos conciencia, de verdad, que podemos ser muy felices. ¿Por qué? Porque podemos soñar, podemos crear, tenemos una capacidad maravillosa, que nuestro cerebro es una máquina. Lo que pasa es que como no lo conocemos, él domina sobre nosotros. La gran pregunta es, ¿quién manda en vosotros, en vosotras? ¿Vosotros, vosotras o vuestro cerebro? Es ahí la cuestión. Y la segunda pregunta es,
¿Quién queréis que mande? Ahí os dejo esa parte de reflexión. Solamente para terminar, deciros que creo que lo importante para crear solidaridad, para hacer un mundo mejor, para que todos podamos vivir en el mundo que realmente queremos, es que empecemos a trabajar por una parte el autoconocimiento, pero por otra parte el aprendizaje. ¿Qué me pasa a mí? Yo voy con una L en la espalda, en la próxima me pongo una L aquí, como los coches. ¿Por qué? Porque si en tu vida todo es aprendizaje y te caes y te vuelves a levantar, al final la frustración desaparece, que es lo que nos pasa ahora. Así que, por favor, chicas, chicos, soñemos alto, muy alto, para conseguir llegar a las estrellas y no quedarnos en la luna. Yo creo que mujeres líderes, todos y todas juntas, podemos conseguirlo. Muchas gracias.